El ser humano debilitado. Hubo un hombre en Israel que Dios escogió y le dio mucha fuerza, fuerza que no venía de él, sino del Espíritu de Dios mismo que le daba toda la fuerza para vencer animales y a sus enemigos. La historia de Sansón quizás sea de las más icónicas, que cuando éramos pequeños era sorprendente escuchar de un hombre tan fuerte que vencía leones y derribaba muros, que nos mantenía atrapados y pegados a nuestros asientos escuchando la historia bíblica. Pero es más que una historia, debemos aprender mucho más. Es el caminar de un hombre que inició siendo consagrado y elegido especialmente por Dios para guiar a su pueblo, hasta que se relacionó con un pueblo y una mujer que no le era conveniente y le entregó a sus enemigos. Efectivamente, la compañía de su primera esposa y la de Dalila no eran las mejores, pero finalmente la decisión de estar con ellas siempre fue de Sansón, y desde la elección de sus compañeras el asunto no pintaba bien. La insistencia de Dalila por saber de dónde venía su fuerza tampoco parecía bien, pero el problema nunca fue Dalila. El problema siempre fue hacia dónde se inclinaba el corazón de Sansón. Jueces 16:20 dice, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego se despertó de su sueño y se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. La primera situación que podemos encontrar es que Sansón se dejó llevar por la presión que sentía por Dalila y por sus propias emociones. El verso 16 del capítulo 16, en su último verso dice, su alma fue reducida a mortal angustia. Es decir, que la presión que sentía Sansón era tanta que decidió revelar el origen de su fuerza. Y esto se deriva en un segundo error. Confió su corazón a una persona, antes que en Dios, una persona que desde el inicio tuvo intención de dañarlo. En el verso 20, cuando él expresa, esta vez saldré como las otras, y aunque él sabía que su consagración era lo que le hacía permanecer con la fuerza que venía de parte de Dios, aún así se dio su confianza y su consagración a una persona, cosa que le costó su propia vida. Jeremías 17:5 dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone su carne por brazo y su corazón se aparta de Jehová. Por lo que el hecho de que cualquiera ponga mayor confianza en el ser humano antes que en Dios lleva a consecuencias fatales, y quizás sean palabras duras de escuchar, que Dios cataloga de maldito a alguien que confía mayormente en otra persona antes que en Él, que es Dios. Es que Él nos exige fidelidad, así como su fidelidad es eterna. Nosotros debemos permanecer fieles. La consecuencia para Sansón, y pienso que es la más dura, fue que no se dio cuenta que el Espíritu de Jehová ya se había apartado de él, y no era consecuencia de que se le hubiese cortado el cabello, pues este era un símbolo de su consagración a Dios. Pero desde el momento en que él cedió a la presión de Dalila, le confió su corazón más que a Dios, y luego su cabello fuese cortado, fue símbolo de que Sansón cortaba su relación de consagración a Dios, y él seguía actuando como si la presencia de Dios siguiera con él. Pero su corazón y su mente cegados no le permitieron ver sus situaciones y sus errores. La exhortación hoy para nosotros es la resistencia que debemos poner frente a las presiones externas que hoy el mundo nos ofrece. Quizá nuestros familiares, amigos o nuestras relaciones nos presionan para ceder a hacer algo que no le agrada a Dios. Pero a diferencia de Sansón debemos resistir, pues tenemos algo precioso que guardar, que es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. La segunda exhortación es a confiar plenamente en Dios. Si queremos ser bienaventurados y que las cosas que hay en nuestro corazón salgan bien y sean fructificadas, la confianza en Dios antes que en cualquier otra persona es fundamental. El Salmo 37:5 dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará.
Este texto por sí mismo se explica. Solo confiemos que nuestro Dios hará. La tercera exhortación es examinarnos a nosotros mismos, pues el Espíritu Santo es el que revela a nuestro espíritu si de verdad hemos sido transformados, pues no debemos caer en confiarnos de que como Dios siempre ha estado con nosotros, aún en nuestras malas decisiones también estará. No permitamos que nuestra mente y corazón sean cegadas por la confianza en nosotros mismos o en alguien más, sino solo en Dios. Por lo tanto, debemos cuidar que el Espíritu Santo no se aparte de nosotros por fallarle y ofenderle, sino permanezcamos consagrados a Él y que nada corte nuestra relación con Dios. Que el Señor les bendiga.